Episodio 24. Resucitar a pesar de la sombra de la culpa. Bueno, Dani, estamos en el episodio número 24 y resucitando todavía, haciendo esa experiencia de resurrección. Resurrección que significa levantarse de las distintas situaciones que tenemos en nuestras vidas para entonces caminar con ese Jesús que nos invita a nuevas cosas. Vamos nosotros una vez más a leer este texto, a leer este pasaje que nos presenta la liturgia del día de hoy. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos contestan: Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: Muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron. No. Él les dice: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: Traigan los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: Vamos, coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿Me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con la que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Aníbal, qué texto tan especial. De verdad que son de esas páginas doradas de lo que supone la experiencia de resurrección.
Vamos a de verdad que a exprimirlo, a explotarlo, a poder ver toda la belleza que hay. Ojalá que nos dé tiempo en este periodo corto que supone este episodio. Vamos a comenzar con la primera. Dice, los discípulos y el mar de Galilea. Sí, los discípulos del mar de Galilea, aquí llama la atención, en primer lugar, que estamos en el mar de Galilea, donde comenzó todo, donde conocieron a Jesús los discípulos, donde se inicia esta aventura. Pero después está lo de los 7 discípulos. Es un número de perfección, un número de plenitud. Y fíjate que se mencionan 5, 2 no se mencionan, porque posiblemente el texto nos está invitando a reconocernos en esos discípulos que nos están mencionando. Y un elemento llamativo es que Jesús se les presenta allí, aunque más adelante lo vamos a tocar, se presenta en la orilla, en ese lugar donde ocurrió el primer amor. Y sobre todo, el lugar del mar de Galilea es el lugar donde los llamó por primera vez. ¿Qué dice? Entonces, es como siempre volver a ese primer amor. En medio de la adversidad, una de las cosas que hemos insistido, es muy, pero muy importante. Cuando sentimos que pareciera que estamos en un túnel sin salida, es importante mirar hacia atrás y poder ver la cantidad de bendiciones que Dios nos ha dado para poder identificar esos grandes amores que Dios ha tenido con nosotros. Por eso a mí me parece como muy importante poder destacar esto. Además, lo que tú dices, 2 discípulos no aparecen en el nombre, si somos cada uno de nosotros con nuestra propia historia. Segunda frase, me voy a pescar, dice Pedro, pero los otros compañeros dicen, también nosotros vamos contigo. Sí, Pedro, desde mi interpretación, Pedro está todavía viviendo el duelo de que él ha tenido que traicionar a Jesús, el duelo posiblemente por la muerte de Jesús. Y a veces los duelos, esas situaciones como las que está viviendo Pedro, nos llevan a aislarnos. Pedro dice, voy a pescar, pero voy a pescar yo. Sin embargo, qué bueno cuando en la vida nosotros tenemos gente que se nos suma. Los discípulos, los otros 6, dicen, vamos contigo a esa pesca. Entonces allí es significativo ese movimiento entre el duelo de Pedro, ese estar aislándose y aquellos que nos ayudan a veces a salir de estas situaciones. Y además que es una experiencia como muy aleccionadora, porque cuando uno está en profundo duelo, cuando uno se siente muy, pero muy, muy mal, la tendencia más bien es aislarnos. La tendencia es más bien no buscar a nadie. Y además no quiero decirle a nadie nada, porque bueno, al final como yo estoy triste, como estoy mal, más bien yo estoy espantando a la gente y además nadie quiere conversar conmigo. Aquí, además de sentirnos así, también esa capacidad de familia, esa capacidad de amigos, esa capacidad que tenemos del propio contexto, de darnos cuenta cuando la gente no está bien. Y es decirle siempre, voy contigo, cuenta conmigo. Y a veces incluso sin decir absolutamente nada, solamente con un abrazo, con un gesto que te dice, yo estoy contigo, no te voy a juzgar, de verdad abramos caminos juntos. Una de las cosas también ahí que no se nos pase, y es que además de ir a pescar, que van juntos, no pescan nada, Aníbal. Sí. Entonces a mí sí me parece que es importante también nosotros en nuestro desarrollo espiritual, que creer que bueno, cuando ya hemos experimentado la resurrección de Jesús, cuando ya sentimos que bueno, que somos resilientes, que nos levantamos, no siempre tenemos éxito. Y por eso en ese caminar hay caídas, hay levantadas, pero que bueno, que no nos permitamos estar derrumbados, sino siempre de pie, aun cuando no pesquemos nada, aun cuando no le damos el sentido a nada. ¿Sí? Tercera frase, estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó a la orilla. En este texto otra vez surge aquello de estar amaneciendo. El texto habla de aún oscuro, aún todavía con algo de ausencia de claridad. En el Evangelio de Juan, sobre todo en el Evangelio de Juan, la ausencia de claridad hace referencia a no reconocer a Jesús o a la no presencia de Jesús en nuestras vidas. Y en ese contexto parece que se encuentran los discípulos. De hecho, Pedro todavía está viviendo su posible duelo o su posible momento de dificultad. Entonces, es un elemento importante lo de la oscuridad. Hay un momento oscuro, no se reconoce todavía a Jesús. E incluso, aunque más adelante lo pudiera tocar de nuevo, ellos ya están allí haciéndose esfuerzos por pescar y no han pescado nada. Eso también es un reflejo de que Jesús aún no está presente para ellos.
pero sin embargo Jesús está allí. pero Jesús está. Y además una de las cosas muy, pero muy bellas es que, bueno, Jesús va a nuestra propia orilla. Sí. Es el que nos busca, es el que está con nosotros aun cuando no lo veamos, aun cuando estemos dudando, aun cuando sintamos que Dios nos ha dado la espalda, que ya se ha fumado todo, es el que incluso busca nuestras propias orillas, como punto de lo que supone esos signos de resurrección. Vamos a seguir avanzando. La siguiente frase, y aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, es el Señor. El discípulo a quien Jesús amaba, ya en otros textos hemos visto cómo, por un lado, los discípulos han estado un poco escondidos por miedo. Aquí ya salen, pero no solamente salen, sino que esta lectura también se puede conectar con otra en la que el discípulo amado, el que ha hecho la experiencia de amor de Jesús, llega primero al sepulcro. Cuando estábamos tras de cámaras preparando esto, recordábamos que ha habido varias señales del resucitado. Y aquí lo significativo es que quien ha hecho la experiencia de Jesús, quien ha hecho la experiencia de sentirse amado, reconoce que Jesús es aquel que está allí presente. Y yo veo también dos cosas reafirmando un poco lo que tú comentas. El tema del discípulo amado es el que experimenta ese amor de Dios profundo. Y es el que en episodios anteriores, el primero que se aparecía. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando está esa experiencia de amor, incluso es el que ahorita lo reconoce. Es el que es capaz de verlo. Pedro es el que ha experimentado, el que ha sido el impulsivo, el que tenía sus altos y ha tenido sus bajos. Es el que incluso el que niega. Es el que lleva el peso de esa culpa. Y que en medio de esa culpa, cómo a veces nos cuesta ver la resurrección. Por eso es la invitación a tener mucha paciencia, pero sabiendo, esforzándonos para poder ver esos signos de resurrección. Y otra cosa, Aníbal, algo que va apareciendo a lo largo de este episodio, es que, bueno, cuando salen y están en el lago Tibería, después de ser encerrados, como tú lo has dicho, es una otra forma de salir de ese sepulcro, ¿sí? Y poder experimentar la resurrección. Pero salir del sepulcro supone experimentar, sentirse amado, ese amado del Dios de la vida, pero sabiendo que ahí está esa combinación donde hay culpas, donde hay heridas, donde hay pesimismo, en donde vamos conviviendo con estas dos situaciones. ¿Ibas a decir algo? No, sí, que todo lo que tú has dicho aparece de un modo simbólico en la lectura. Cuando el discípulo amado reconoce a Jesús, Pedro se pone la túnica o toma su túnica y se lanza para ir al encuentro de Jesús. Y la túnica en varios contextos bíblicos significa la persona. Es decir, Pedro otra vez retoma su capacidad de ser persona, no se queda en lo que tú has dicho, la culpa, la fragilidad. No, a pesar de los errores, Pedro vuelve a darse la posibilidad, la oportunidad de encontrarse con Jesús. Se lanza y llega de primero a la orilla. Y lo que supone entonces el tema que la resurrección nos devuelve la persona, Sí. Nos devuelve la vida. Y por eso, ¿cómo poder caminar como resucitado? A mí me encanta, y eso lo seguiremos repitiendo en otras oportunidades, a mí me encanta mucho la imagen del resucitado. El resucitado es el que muestra las heridas, pero es el que sigue caminando con ese cuerpo glorioso. Resucitar significa como recuperar la persona sabiendo que las heridas están allí, sabiendo que los problemas se mantienen, pero es en donde cómo poder caminar como resucitados en ese día, identificando que hay puertas que se abren en medio de tantas que se nos cierran. ¿Sí? Seguimos con la frase para poder ir explotando este texto. Dice, ven unas brasas con un pescado puesto encima y además también hay pan. Mira, Dani, es la imagen para mí, una de las imágenes más bonitas de Jesús en los evangelios. Yo recordaba un profesor cuando estaba en Roma, él escribió un poco antes un artículo que se llamaba Comer y dar de comer. Y en ese artículo él expresaba cómo las personas cuando preparan el alimento para otros y para otros que son importantes para ellos, allí hay un cuidado, hay una dedicación, hay una entrega. Y en este caso es Jesús quien está preparando para los discípulos, entregándose a los discípulos, cuidando a los discípulos con ese alimento. Y por ello, en los evangelios, muchas imágenes del reino de Dios están relacionados con banquete, con comida, con una fiesta. De modo que esa imagen de las brasas y de Jesús preparando ese alimento para mí es muy potente. Y sobre todo cuando no han pescado nada.
¿sí? Cuando no han pescado nada, el poder preparar. Y ahí una de las cosas que a mí siempre me encanta, el tema de dejarnos querer. ¿Sí? Cuando la gente prepara cosas especiales para nosotros. Y es especial desde los encuentros, desde esa sonrisa, desde esos gestos, de la cantidad de formas, bueno, que la gente también nos expresa su bendición. Esos ángeles que se van atravesando nuestro camino. Cómo poderlos agradecer y siempre tener siempre una mirada que nos permita ver la bendición de Dios en todos esos gestos. Seguimos con la siguiente frase. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces. Ajá. Aquí en cambio la imagen es muy potente, refiriéndonos a Pedro. Ya han logrado pescar, no pueden con todos los peces que tienen en la barca, ya Pedro está en la orilla, llegan los discípulos y aquella misma red que no hayan podido cargar todos los discípulos, Pedro solo es capaz de sacarla de la barca una vez que recibe la orden de Jesús, traigan peces. Hay un dato aquí que San Jerónimo cita a otro autor, ese texto no ha llegado hasta nosotros. Este autor va a decir que los 153 peces hace referencia a todas a todos los tipos de peces que existían en ese momento. Y bueno, esto para los especialistas hace referencia a cómo en el reino de los cielos o en la dinámica del reino de los cielos, todos somos hijos de Dios. Allí no queda gente por fuera. Ese número allí es simbólico. Podemos construir juntos una realidad diferente, un reino de Dios aquí en la tierra, juntos. En donde lo que significa es todos estamos incluidos. Pero a mí yo también quisiera resaltar en esta frase, en lo que supone, en esta dinámica, que Pedro, hundido en la pena, hundido en la vergüenza, hundido en esa culpa que al final lo negó, que bueno, que está experimentando la resurrección, pero incluso que le costó reconocer a Jesús resucitado, le costó reconocer la bendición. Cuando se muerde bien esa resurrección, cuando uno se vuelve a apasionar por lo que da vida y es capaz de darlo todo para volver a seguir en el sendero, es el que se puede. No es eso que, no es el Pedro que dice, bueno, es que ya yo metí la pata, yo no sirvo para nada, ya no sé, conmigo no cuenten nada. No. Eso significa que cuando uno se levanta mucho más enriquecido. Por eso, además este texto que dice que nos incluye a todos, pero sobre todo desde esa perspectiva en donde a veces nos sentimos tan frágiles, tan débiles, que más bien nos sentimos enriquecidos por esta experiencia de resurrección. Un diálogo que sería las siguientes frases. Un diálogo que es muy, pero muy bello. Jesús le pregunta varias veces si lo amaba. Y Pedro responde. Pero aquí de una vez, Aníbal, te hago la pregunta, porque en castellano, cuando vimos la lectura, Pedro las dos primeras veces le dice, Pedro, me amas. Jesús, perdón. Las dos primeras veces le dice a Pedro, Pedro, me amas. Y Pedro siempre responde, te quiero. La tercera vez aparece, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le responde, te quiero. ¿Qué significa este diálogo? ¿Qué significa este cambio de verbo? Sí, los verbos son distintos. Jesús va a comenzar en dos oportunidades, las dos primeras veces va a usar el verbo agapao, que es un amor como muy sublime, muy profundo, muy puro y muy entregado. Sin embargo, Pedro le responde las dos primeras veces con un verbo que en griego sería fileo, que es un amor más de amistad, un amor más horizontal. En el tercer momento, Jesús ahora ya no va a utilizar agapao, sino fileo. Se pone al mismo nivel que Pedro. Y Pedro ahora le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo, y utilizo otra vez el verbo fileo. Y allí están como en sintonía. Para mí es muy significativo este intercambio de verbos, porque me recuerda que Jesús respeta los procesos de nosotros los seres humanos. Es Jesús el que por decirlo así, se abaja y se pone al nivel de amor fileo. Pero por otro lado, me recuerda la humildad de Pedro, que ya no es el Pedro de la última cena, yo iré contigo, yo voy a dar la vida, sino que ahora es el Pedro que dice, Señor, tú lo sabes todo. Ya conozco mis limitaciones, apuesto por el conocimiento que tú tienes de mí y yo me lanzo confiado en ti. Y precisamente como Jesús,
respeta nuestro proceso. Yo creo que parte de la oración que se eleva de este encuentro con Jesús y ese intercambio de verbos del amor es cómo pedir al Dios de la vida que nos dé la gracia de respetar nuestros propios procesos, porque a veces somos nosotros mismos los que comenzamos a darnos, ¿no? Bastante duro y queremos que nos sentimos impotentes, sentimos que no vamos avanzando. ¿Cómo poder respetar los procesos en momentos de duelo, en momentos tan variados y tan particulares que uno va viviendo? Entonces, es pedirle a ese Dios de la vida, Señor, dame la gracia de tener paciencia conmigo mismo, porque a veces incluso ni siquiera me soporto. Mira, última frase, ¿sí? Dice, cuando eras joven, tú mismo te ceñías. Cuando seas viejo, extenderás las manos. Cuando estábamos tras bastidores, Aníbal, tú me dijiste algo que para mí fue, wow, yo había incluso entendido otras cosas cuando lo leía, pero de verdad que dabas una clave muy especial. Así que aprovechemos de verdad esta última parte. Sí, bueno, voy a recurrir a Juan Mateos, un comentador muy conocido en el mundo de los biblistas, muy respetado por mí. Él va a dar unos datos con respecto a eso. Él dirá, posiblemente aquello de cuando seas viejo, abrirá los brazos, otros te llevarán, abriendo los brazos, posiblemente hace referencia, aunque el texto va a decir, Jesús hace referencia al modo como Pedro iba a morir y dar gloria a Dios. Y Juan Mateos dirá que posiblemente hace referencia a aquello de cargar el madero con los brazos abiertos. Y ceñir la cintura era porque en algunos casos le colocaban algo, una cuerda en la cintura para que aquel que iba a ser ejecutado lo jalaban por allí y le iban mostrando el camino y lo apresuraban en ese camino. Entonces, en una interpretación un poco más simbólica, nos recuerda que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ahora sí sígueme, porque ya sabes que toda la vida, ya entendiste que toda tu vida la vas a donar a esto. Ya no es el Pedro de la última cena o de todo el evangelio, sino es el Pedro que le dice, Señor, tú lo sabes todo, yo me confío en ti. Y allí por primera vez Jesús le dice a Pedro, sígueme, con el verbo que hace referencia al discipulado en los evangelios. Cuando ya Pedro se le ha dado, se le ha mostrado, se le ha dicho cómo va a entregar, cómo hace su oblación, su última oblación a Dios. Un dato solamente. Recuerden que cuando se escribe el Evangelio de Juan, ya ha pasado unos años con respecto a la muerte de Pedro, entonces el autor ya conoce estos datos y nos recuerda que ese puede ser el final o el inicio de nuestra resurrección. Esto que Jesús le está adelantando en la narrativa a Pedro. A mí me gusta mucho, también lo conversábamos tras cámara, que desde esa vitalidad, cuando tenemos toda la fuerza, podemos dar los pasos que tenemos que dar. Pero incluso ahí el tema de la vejez también puede hacer referencia al tema de la limitación, o en los momentos más duros. ¿Sí? Si era que estaban crucificando a Pedro, si lo estaban jalando por la cintura, así cuando las condiciones están tan adversas, que no podemos estar solos. Y es siempre la necesidad de buscar ayuda. No podemos ahogarnos en nuestros propios problemas, sino cómo buscar esa ayuda cuando se requiere. Y es pedir la ayuda a seres queridos, amigos, o incluso la ayuda profesional, la ayuda espiritual. De verdad que esto supone el camino de resurrección. Y a mí siempre me encanta destacar en estas últimas semanas que estamos en este contexto tan bello, en esta piedra que nos hace recordar cómo hay que rodarla siempre para poder captar la resurrección. Pero cómo en medio de las piedras sigue también surgiendo la vida, sigue surgiendo la luz. Así que pidamos la vida a través de esta oración, pidamos el don de la resurrección a través de este Espíritu Santo que quiere abrazarnos y que quiere impulsarnos. Oh Espíritu Santo, soplo de vida que irrumpes en nuestras oscuridades, ven a nuestro encuentro cuando, agotados, volvemos a las redes vacías de nuestros esfuerzos humanos. Danos la gracia de resucitar cada día, de levantarnos de nuestras derrotas y decepciones, confiando en que tú nos esperas en la orilla, con el pan y el fuego preparados. Que escuchemos tu voz que nos invita, echen la red a la derecha, para obedecer incluso cuando la duda y la desesperanza nos quieren secuestrar.
Espíritu de amor, danos un corazón atento, como el de tu discípulo amado que reconoció al Señor, y el impulso de Pedro que se lanzó al agua para llegar a Jesús cuando lo logró identificar, para así dejarnos amar y dejarnos abrazar por la ternura infinita de su corazón, que perdona, restaura y envía a apacentar a sus ovejas. Guía que señalas el camino. Como dijiste a Pedro, sígueme. Llévanos tras tus pasos incluso cuando el futuro parece incierto. Que siempre fijemos la mirada en ti. Danos la valentía de amar hasta el extremo, sabiendo que la resurrección florece donde hay entrega. Amén. Un itinerario personal y familiar, acompañados por la psicología y la espiritualidad. Presentado por Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología y la Parroquia María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus seres queridos y en tus redes sociales.